En Venezuela, el alcalde oficialista del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, prohibió que la marcha de las llamadas ollas vacías, hoy Día Internacional de la Mujer, llegara a la sede del Ministerio para la Alimentación. La jornada de protesta convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática en rechazo a la escasez de alimentos, medicinas, productos básicos y la alta inflación que registra la nación suramericana se convirtió en una concentración desde el ruido de las cacerolas. Fue protagonista. ¿Qué tal, compañeros de la tarde? Un placer saludarles nuevamente. Aunque la decisión del alcalde oficialista del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, de prohibir la movilización hasta la sede del Ministerio para la Alimentación causó mucha molestia entre las personas que se congregaron en la avenida Las Palmas, pues esto no impidió que mujeres, hombres sonaran sus cacerolas en reclamo por la escasez de alimentos, por el alto costo de la vida, una situación que explicaron a través de las cámaras de NTN 24, no se presenta solo en las clases media y alta de la sociedad, sino en todos los sectores. Vamos a verlo. Harina pan no se consigue, leche líquida no se consigue, leche en polvo no se consigue, azúcar, nada, la verdad es que en este momento no se consigue absolutamente nada. No soy boliburgués, soy de Propatria y Katia y lo vivo en carne propia, no hay gas, no hay alimento para los gatos, no hay alimento, hermano, eso no es un secreto, vuelvo y te repito, lo vivo en carne propia. Esto que está aquí es la respuesta por cual está preso Leopoldo López. Porque desde un principio nosotros salimos a la calle a decirle a todos los venezolanos que esto iba a venir para Venezuela, la tarjeta de racionamiento. Hoy en día lo estamos viviendo. Hoy en día para comprar en Pedeval, tú tienes que ir con el número de cédula. Y si compraste el día lunes, tienes que esperar el próximo lunes para poder comprar. Y eso no está pasando en la clase media, eso está pasando en los barrios, eso está pasando en los sectores de menos recursos. No es verdad que el salario mínimo alcanza ahora en un barrio, y menos en una familia que tiene a veces hasta 8 y 9 muchachos. El líder opositor y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, apoyó la protesta el día de hoy. Dijo que mientras hayan problemas que afectan la vida de los ciudadanos, el reclamo es totalmente legítimo. Vamos a escucharlo. Se robaron los reales, se robaron 25.000 millones de dólares, dejaron a este país sin divisa, destruyeron la producción nacional, acabaron con la industria, están destruyendo los empleos. Y mientras haya problemas, hay muchas personas que me preguntan cuál es mi opinión sobre la movilización de nuestro pueblo en las calles, sobre la protesta pacífica. Mientras hayan problemas en nuestro país, mientras haya un venezolano que sufra, habrán razones para que la protesta esté en la calle. Aunque la presencia de varios piquetes de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana generó mucha tensión entre los manifestantes, luego de un cara a cara entre ciudadanos y uniformados, estos debieron retroceder, incluso abandonar el lugar. Afortunadamente todo culminó con absoluta normalidad. Amigos de la tarde, fin de semana, es la información que tengo para ustedes a esta hora desde la capital venezolana. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos. Y después del 5 de marzo del 2013, la oposición en Venezuela se ha vuelto protagonista. ¿Cómo está en este momento la oposición al cumplirse un año de la muerte de Hugo Chávez? Veamos. Por más de una década, Hugo Chávez estremeció a Venezuela. Discúlpese, señor, no le cuesta nada. Planes socialistas del siglo XXI fueron implementados en el país. Durante los días siguientes a su fallecimiento, hubo un llanto masivo. La oposición daba tímidos cacerolazos en las noches en contra de las decisiones que tomaba el Tribunal Supremo de Justicia, que permitió a Nicolás Maduro ser presidente interino y candidato. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El 14 de abril se llevaron a cabo los comicios para elegir al nuevo presidente de Venezuela. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, se enfrentó al líder de oposición, Enrique Capriles. Con un margen estrecho y una victoria cuestionada, Maduro llegó al Palacio de Miraflores. Un año después, la oposición está en las calles alentando al pueblo para salir a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero también expertos afirman que el bloque opositor está dividido. El ala de María Corina Machado y Leopoldo López invita a los venezolanos a seguir en las calles. No obstante, Enrique Capriles busca el diálogo para que la misma comunidad se dé cuenta que el heredero del chavismo no debe continuar liderando el país. Julio Jiménez Gedler, activista político de izquierda, además nos acompaña a esta hora desde Caracas, en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Julio, mejor conocido como Julio Coco. Buenas tardes, Juan Carlos Aguirre y toda la teleaudiencia de NTN 24 y su programa La Tarde.
en Colombia, Latinoamérica y la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos. Julio, quiero partir con una crítica que te hacen ya de entrada en las redes sociales y lo hace Cecilia Rodríguez. Dice lo siguiente: ¿no ves que lo único que busca es protagonismo? Solo porque pegue 4 gritos no lo hace más opositor. Esto me lleva a preguntar, ¿qué clase de oposición y qué clase de opositor es Julio? Bueno, en principio yo ya en este momento no me considero opositor por una razón sencilla. La categoría del ser opositor y ser oposición depende del juego democrático. En Venezuela ya no hay democracia, no hay espacio para hacer oposición. En este momento lo que se está planteando es la unidad popular para enfrentar a un gobierno que ya tiene visos dictatoriales. Nosotros somos disidentes, nosotros no somos opositores. Entonces, ¿qué es lo que hace en este momento, Julio, la oposición venezolana? ¿Qué es lo que hace la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué es lo que hace Enrique Capriles o el propio Leopoldo López? Bueno, en cuanto a Leopoldo López no puede hacer mucho porque Leopoldo López está preso. Solamente manda algunos mensajes que son transmitidos por su esposa a través de las redes sociales, la señora Lilian Tintori. En cuanto al señor Enrique Capriles, es el gobernador del estado Miranda, ya no es el líder máximo de la oposición venezolana. Él fue candidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática 2 veces, pero él solo ahorita es el gobernador y figura pública del partido Primero Justicia. Pero, entonces, ¿será que en este momento la oposición venezolana o los que se dicen llamar oposición venezolana no tienen un líder, no tienen una cabeza y, partiendo de lo que ha dicho en algún momento Enrique Capriles, están perdiendo el foco en la manifestación y están perdiendo el foco en cómo llevar a cabo la oposición a Nicolás Maduro? Bueno, en principio hay que decir que la unidad como tal en este momento no existe. Desde el 23 de enero de este año, cuando el señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado plantearon la táctica denominada la salida, la Mesa de la Unidad Democrática se dividió. Y de paso, entonces los que no estuvieron apoyando a la salida tampoco fueron lo suficientemente contundentes con su argumentación en contra. Y ahí se presentan otros problemas. En este momento el liderazgo opositor como tal en Venezuela está fragmentado, dividido, y eso ha generado que las manifestaciones, las protestas y la represión no tengan una conducción política única, de tal manera que dirigencia unitaria opositora no existe en Venezuela. ¿Eres del lado venezolano de la barricada, por decirlo así? ¿Eres del lado venezolano del llamado al diálogo? ¿Eres el lado del venezolano que cree en la Organización de Estados Americanos? ¿O eres del lado venezolano que prefiere estar en una mitad donde le pueden llegar chavistas, donde le pueden llegar caprilistas, lopecistas, mariacorinistas, si vale el término? ¿Dónde estás tú? Bueno, yo estoy activando políticamente en las calles de Venezuela, en los barrios. Nosotros estamos planteando una nueva forma de organización política, un movimiento disidente, donde vengan las personas venidas del chavismo que no comparten la política de Nicolás Maduro y donde evidentemente rechazamos un liderazgo opositor que no atina a conectar con los verdaderos problemas que vivimos los venezolanos desde abajo y que muchos de ellos tienen negocios con el gobierno. Julio, ¿cuál es el pasado que puedes tener en este momento dentro de la política venezolana, dentro de la vida social venezolana? Porque siguen insistiendo también en que hay que investigar tu pasado para darte palestra en un medio de comunicación, que hay que estudiar de dónde vienes para ver si se te puede creer en algo o seguir incluso lo que tú estás planteando para Venezuela. Bueno, mi vida pasada es totalmente transparente, pueden investigarla. Yo nací en Caracas. Luego de niño viví en Ocumare del Tuy, me fui al Tigre Estado en Suátegui, allá me gradué de TCU en Química, hice carrera estudiantil, luego me vine a Caracas y ahora estoy en esta posición política que me otorga la sociedad venezolana, luego de un video mío de beta político que tuvo un impacto en las redes. Yo no tengo nada que ocultar. En todo caso, yo creo que los que están llamados a investigar son los que quieren, no sé, de alguna manera perjudicarme, y yo los invito a que investiguen bien, a que saquen todo lo que tengan, que utilicen todos los recursos que tengan para atacar. Yo no tengo miedo, soy una persona de abajo, no tengo absolutamente nada que perder porque ni siquiera tengo empleo, de tal manera que no me importa. Y entonces, ¿de qué vive Julio, por ejemplo, en este momento? Hace activismo político, seguramente está en las tarimas, seguramente está en las calles en algunas oportunidades. Sin trabajo, ¿cómo luchar entonces? Bueno, en este momento la sociedad venezolana, o por lo menos ese sector donde yo estoy activando políticamente, son personas conscientes del papel que jugamos todos en la lucha. Hay quienes apoyan con un volante, hay quienes apoyan con una pancarta, otros
manifiestan muy duramente, y en ese sentido he recibido ayuda de algunas amistades que, bueno, no son tan diferentes que yo en su posición económica, pero me ayudan, pues no soy un hombre de dispendio, ni de grandes gastos, ni nada por el estilo. Julio, ¿cómo se puede en este momento buscar la unidad de un país si quien llama a la unidad, por una parte, no tiene esa unidad, y por el otro lado, quien llama a la unidad no la puede tal vez ofrecer, porque más allá del diálogo, para algunos lo que ofrece es perdigón, lo que ofrece es represión? Bueno, por un lado, el gobierno de turno, ese discurso del diálogo es solo para lavarse la cara ante la opinión pública internacional debido a la gigantesca ola represiva, una represión brutal que han vivido los manifestantes en Venezuela, y para enmascarar un colapso económico que tenemos en el país, donde la escasez de alimentos y medicinas es muy grave. No hay insumos para la industria agroalimentaria ni para lo poquito que queda del aparato productivo. Ahora, del otro lado, bueno, los que están dialogando son sectores económicos que están protegiendo sus intereses. El pueblo venezolano que está en la calle, los manifestantes, no están obedeciendo las líneas de ninguna de esas dos tendencias políticas. ¿Es Julio la tercera vía? ¿Es Julio quien puede en este momento estar llamando a aquella tercera alternativa que pueda existir en un país tan polarizado? Bueno, yo no creo en esas cuestiones de la tercera vía, porque definitivamente la polarización no existe. Nosotros estamos construyendo un movimiento que se transforme en la primera vía para las soluciones de Venezuela. Fíjate lo que dice Mari Márquez, y creo que es un sentimiento de muchos venezolanos. Dice lo siguiente: nunca he sido chavista, soy opositora, pero la MUD ya me causa antipatía, puro bla, 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 bla. Bueno, quiero decirle a esa niña que tiene toda la razón. ¿Por qué Julio Coco, por ejemplo, más allá de lo que me ha dicho, además debo resaltar de una manera bastante concisa, muy clara, muy directa, sin rodeos, no cree en la mesa de la unidad democrática, no cree tal vez en voluntad popular, que pareciera estar completamente ya alejada de la mesa de la unidad democrática? ¿Por qué Julio no está incluso con el chavismo? Bueno, primero que yo nunca fui chavista, nunca apoyé este gobierno. Conocí al fallecido presidente Chávez en el año 97, cuando él estaba en su campaña proconstituyente, y nunca le creí su propuesta, y de paso que no tengo ninguna afinidad con el planteamiento y el punto de vista militar. Eso por una parte. Por otra parte, si hay algo que trajo a la oposición a este momento tan oscuro de la historia política venezolana, es porque los partidos están en crisis. Ciertamente uno de los partidos más fortalecidos que existen son Primero Justicia y Voluntad Popular, pero realmente ninguno de los dos ahorita me resulta atractivo. Fíjese que se ha criticado la molestia de la oposición, como la hace dar a conocer en las calles, con las trancas, con el levantamiento de alcantarillas, con el enfrentamiento directo con la Guardia Nacional, con la Policía Bolivariana. ¿Cree usted que esa es la manera de demostrar en este momento la crítica, el rechazo al gobierno de Maduro? ¿O de qué otra manera se pudiera hacer? Que la mayoría de los manifestantes no están colocando barricadas en las calles de Venezuela. Eso es una minoría que está siendo rechazada por el pueblo opositor y por el pueblo chavista. Eso es un fenómeno que ciertamente se está dando en algunas ciudades de Venezuela, pero que no cuenta con el respaldo masivo de la población que desea el cambio en nuestro país. Vamos a saludar en este momento nuevamente en nuestro programa a Iván Carratú Molina, vicealmirante en retiro y especialista en defensa nacional. Además, estuvo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez como jefe de Casa Militar. Gracias por continuar allí con nosotros. Ya mejoramos su comunicación, ya lo tenemos en Skype. Vicealmirante, ¿qué tan bien o qué tan mal está la oposición venezolana a un año de la muerte de Hugo Chávez? ¿Y qué tan bien o qué tan mal está en este momento imponiéndose tal vez lo que ellos creen una verdad contra Maduro? Bueno, nuevamente buenas tardes y gracias por la oportunidad que me da NTN 24 de conversar con la audiencia en América Latina, Centroamérica y algunos otros países del norte del continente. La pregunta tuya es muy difícil de responder en una sola oportunidad. La oposición en Venezuela está fragmentada porque hay demasiados intereses, hay 67 partidos políticos, hay demasiados aspirantes a asumir un liderazgo que no se concreta porque solamente son grupos muy minoritarios de la sociedad a quienes ellos pueden liderizar, por esa misma razón que la sociedad está fragmentada. Y por otra parte, después del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez,
lo que podemos ver haciendo un diagnóstico de nuestra situación política es la siguiente. El sector político perdió liderazgo absolutamente en Venezuela. El sector militar perdió el líder carismático que dirigía las Fuerzas Armadas. El sector popular, que era afecto al gobierno del presidente fallecido, se encuentra en este momento padeciendo de los mismos problemas que tiene el resto de la sociedad: desabastecimiento, hambre, inseguridad, carencias de toda naturaleza e inclusive exigencias del gobierno y mentiras del gobierno a través de los medios de comunicación social, que en su mayoría, un 90%, están controlados por el gobierno, y el otro 10% no puede dar información veraz porque automáticamente los medios o el organismo nacional que se llama CONATEL puede tomar medidas para suspender las transmisiones o cerrar los canales. Lo que hay en Venezuela es un proceso anárquico de anomia que puede desembocar un caos por esa misma razón de molestia colectiva, desesperanza colectiva, y que no existen liderazgos que puedan manejar una crisis social que se presenta cada día más amenazadora y creciente en nuestro país. Quiero que veamos lo siguiente, porque hubo un video publicado el pasado 4 de marzo donde usted, el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina, se dirigió a los jóvenes manifestantes en Venezuela expresándoles su agradecimiento e invitándolos además a que continuaran activos y a decirle a esa Fuerza Armada Nacional que se uniera a esos jóvenes en distintas marchas que se llevarían a cabo en el país, en vez incluso de actuar contra de ellos. Además, les dijo que se negaran a cumplir órdenes del gobierno venezolano y de los militares extranjeros que, según él, se encuentran actualmente en el país. Veamos parte, porque dura bastante y el tiempo apremia, pero veamos parte de este video. En esta oportunidad quiero dirigirme a los jóvenes que luchan y batallan en las calles y ciudades de Venezuela para hacerle llegar desde el extranjero mi saludo y mi admiración por la lucha que han llevado hasta el presente contra las fuerzas policiales y militares de la tiranía de Maduro, dirigida desde Cuba por Fidel Castro. El esfuerzo que han hecho ustedes en estos últimos 3 meses, específicamente acorralando el gobierno en casi todas las actividades que ustedes han realizado en el país, ha demostrado que sí podemos derrotar y sacar del país a la dictadura cubana y a la dictadura de los que están actualmente en el gobierno nacional, incluyendo a los militares de alto grado. Esta manera de combatir y de defender la soberanía y la libertad en el país con todos los derechos ciudadanos que nos han quitado es una demostración de la fuerza juvenil y del futuro y del país. Yo quiero manifestarles mi profunda admiración y agradecimiento por lo que hacen y por lo que proyectan al extranjero. Yo estoy en el extranjero desde hace muy poco tiempo y no he podido regresar al país por persecución política, pero desde aquí los he estado siguiendo todas las noches y todos los días en esta lucha fuerte que ustedes están llevando adelante. Unidos los estudiantes al pueblo venezolano es la única fuerza disponible y determinante en estos momentos y en cualquier latitud para derrocar y sacar del país a los dictadores, independientemente del poder militar y policial que puedan tener. Vicealmirante, este tipo de mensajes ha llevado a que el gobierno de Nicolás Maduro asegure que tanto usted como otros lo que buscan es en este momento romper el hilo constitucional en Venezuela, crear un golpe de Estado y llamar a la rebelión cívico-militar desde el extranjero. ¿Qué responder? Bueno, no, totalmente incierto. Debo recordar rápidamente que yo era el jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, cuando un grupo de militares encabezados visualmente por Hugo Chávez Frías y 8 comandantes del ejército venezolano se alzaron en armas en una cantidad aproximadamente de 7.000 efectivos. Llegaron a las puertas del despacho presidencial en el Palacio Miraflores, asesinaron a 13 soldados efectivos del regimiento de la Guardia de Honor, asaltaron la casa presidencial en La Casona, y desde entonces yo he sido un frontal
combatiente frente a la dictadura que comenzó a instalar en Venezuela el presidente Hugo Chávez. Todo lo que ocurrió en ese video que salió proyectado en Venezuela el día 11 de febrero, yo tenía 2 meses fuera del país. Estaba en los Estados Unidos haciendo actividades académicas y de corte familiar. En el mes de diciembre apareció una lista en la prensa nacional emitida por el Ministerio de Información, en la cual aparecía yo como uno de los oligarcas que estaban viajando al extranjero y mi nombre aparecía en esa lista. Posteriormente fui alertado por 2 militares activos que me estaban preparando un expediente desde el Ministerio del Interior que dirige el general Rodríguez Torres, casualmente el mismo oficial, en este caso general, pero era teniente cuando armado en una manera violenta agredió y bombardeó la casona la noche del 3 para el 4 de febrero. O sea, lo que existe sobre mí es una persecución porque digo la verdad, no pertenezco a partido político, no pertenezco a organización militar conspiradora y solamente actúo solo y públicamente. Julio. Lo que ha ocurrido es eso, la impunidad desde el poder, el ejercicio totalitario del poder, la grabación y la amenaza hacia los ciudadanos que disienten o piensan de otra manera. El mismo presidente de la República en cadena nacional me acusa y ha señalado que yo hablé con un embajador del quien, aun cuando conozco de hace mucho tiempo, tengo más de 21 años que no hablo con él por teléfono ni en persona. Hablé con él cuando él era embajador de Venezuela en la República de Colombia y yo era jefe de la Casa Militar para coordinaciones de giras presidenciales y visitas presidenciales, tanto el presidente Gaviria a Venezuela como el presidente Carlos Andrés Pérez a Colombia. O sea que es toda una farsa, una mentira que disfraza o dibuja la realidad que hay en Venezuela. Julio, usted como estudiante que ha sido, usted como luchador social y como persona que está en el medio de todo este revuelo dentro de la oposición, ¿qué lectura le da el mensaje que envió en su momento el vicealmirante Iván Carratú Molina, agradeciéndole obviamente las protestas que vienen llevando a cabo los estudiantes, la fuerza de lucha? Pero hay una palabra allí que habla de derrocar a este gobierno. ¿Usted qué opina? Bueno, en principio no he visto el video. Yo no veo los videos de las personas que pretenden dirigir la lucha popular desde el extranjero. La lucha es en los barrios de Venezuela, la lucha es en los campos. Nosotros aquí estamos expuestos a persecución y amenaza política y no comparto los puestos de comodidad. Aquí o damos la cara por Venezuela en las calles o nos vamos o sencillamente somos unos cobardes. Yo lo digo así por la calle del medio. Ahora, en cuanto a derrocar el gobierno, aquí no están dadas las condiciones para eso y no es lo que está planteado. Aquí está planteada una lucha pacífica, política, constitucional y popular. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Continúa. ¿Aló? Continúa, ¿Aló? Te escuchamos, Julio, te escuchamos. ¿Aló? Bien, creo que tuvimos la pérdida del retorno con Julio, vamos a tratar de recuperarlo. Vicealmirante, llama la atención que ha sido una crítica recurrente hacia los venezolanos que están fuera del país, de precisamente decir que están en puestos cómodos, que están llamando a la lucha desde afuera, pero usted como estratega militar, pero más allá como estratega, que es, ¿las luchas solamente se tienen que dar dentro de las fronteras o fuera de ellas también es válida? Bueno, déjame aclarar lo siguiente rápidamente también. Sí. Yo tengo solamente mes y medio fuera de Venezuela. Desde 1992, que enfrenté desde Miraflores como militar activo los grupos armados y la invasión militar al Palacio de Miraflores y todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde el punto de vista militar, cuando yo estuve formando parte de las Fuerzas Armadas activas del país, no fue conducido desde el extranjero. Yo estoy fuera de Venezuela desde el mes de diciembre del año 2013 y lo que ha transcurrido este año. Mi lucha no ha sido conspirativa ni para derrocar, como digo en el mensaje, pero hemos llegado a tal extremo de anomia política, de anomia social y el peligro de ir al caos sin liderazgo, con una sociedad polarizada o fragmentada, mejor dicho, no polarizada, fragmentada, que el problema nuestro se pone cada día mucho más complejo y mucho más delicado de resolver. No hay liderazgo político actualmente que pueda manejar una crisis del tamaño de la crisis que tiene Venezuela. Requiere el concurso de todos los venezolanos, porque cada quien anda por su lado buscando poder.
En mi caso no es así, porque nunca he tenido aspiración ni busco poder. Ya no estoy en ningún partido político, nunca he pertenecido a ningún partido político. Ahora, las luchas políticas se pueden desarrollar desde afuera o desde adentro. Cuando hubo la revolución islámica que derrocó al Shah de Irán en 1978, si mal no recuerdo, los religiosos musulmanes que estaban en Francia y estaban en otros países de la región dirigieron todo lo que era el proceso de reactivación social y popular en Irán, y en menos de un mes, 2 meses derrocaron al Shah de Irán. O sea que depende cómo se maneje la lucha política y depende la manera como se dirija eficientemente esta lucha política. Yo no pretendo dirigir la lucha política en Venezuela. Siempre critiqué a quienes de afuera pretendían dirigir lo que se hacía adentro. Yo en ese discurso y en ese mensaje a los militares y a los jóvenes estudiantes venezolanos es para que se unieran entre ellos y los militares y desconocieran las órdenes anticonstitucionales que el presidente de la República y el alto mando militar, dirigido por Ramiro Valdés desde Cuba, militares rusos, militares iraníes y militares cubanos, están actualmente en la sede del mando militar en Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas. Eso fue lo que yo quise decirle, porque es la información que yo manejo. Y manejo desde militares activos que no pueden actuar porque están amenazados, perseguidos y controlados internamente por operadores militares y políticos de Cuba en nuestro país. Así como están controladas las notarías, así como están controlados los hospitales o algunos hospitales de servicio público, no privados, así como están controladas 11 gobernaciones por 11 militares que fueron golpistas en el año 1992 y no permiten que el ciudadano se exprese, así como todas las policías de los municipios, 335 municipios que hay en Venezuela. Las policías fueron tomadas militarmente y ideológicamente por el gobierno en estos últimos 14 años. La reacción de la policía para defender y para ayudar a los ciudadanos que sean agredidos es prácticamente nula. Y lo pongo como ejemplo. El día que la Dirección de Inteligencia Militar y la DICIP, o el SEBIN, en Venezuela allanaron mi residencia el día 12 de febrero de este año, la Policía Baruta, al mando o que depende del alcalde Gerardo Blay, llegó a estar presente en el allanamiento, y estos señores que eran 18 funcionarios policiales de la Dirección de Inteligencia Militar y comisarios policiales del SEBIN, le ordenaron a los policías municipales que se retiraran. Agarraron presos a todos los ciudadanos que estaban transitando a esa hora entre 8 de la noche y 6 de la mañana en las mismas calles por donde queda la residencia que yo tengo en Caracas. Entonces, cuando hay esa situación en Venezuela, cualquier persona desde el extranjero o internamente tiene la obligación ciudadana de defender el país de la invasión cubana, defender a los ciudadanos y defender la libertad, que es lo que estamos perdiendo en Venezuela. Fíjese, Julio, y ya para finalizar y brevemente por razones de tiempo, dice lo siguiente aquí, Ajorop, dice: hermano, es momento de sumar, no creo correcta las palabras de Julio Coco al general. Todos hacemos falta, hasta los oficialistas. Bueno, fíjate, en principio nosotros, como te lo dije hace algunos minutos, estamos planteando la unidad de la base del pueblo venezolano para confrontar al gobierno, para confrontarlo en la lucha por las soluciones. Ahora, es una lucha que se da de manera pacífica, que se da dentro del marco de la Constitución y con un norte político. Ya basta de la antipolítica en Venezuela. Recordemos que fue la antipolítica y el militarismo lo que llevó al fallecido presidente Chávez a gobernar este país. Y yo creo que nosotros como sociedad debemos madurar y no apostar de nuevo a los errores que hoy estamos pagando como sociedad. En ese sentido, el asunto no es cómo se colabora o no desde el activismo extranjero, sino quién asume las cosas y para qué.
porque en una perspectiva, cuando planteamos una solución política ante una crisis que es económica y ante la inminente represión, tenemos que tener la suficiente gallardía de afrontar nuestros puestos de lucha tal cual donde corresponden. Y los puestos de lucha de los luchadores en Venezuela es dentro de Venezuela. Ahí tenemos el caso del dirigente Carlos Vecchio del Partido Voluntad Popular, quien se encuentra en la clandestinidad perseguido. Y desde aquí le envío un saludo a Carlos Vecchio, donde quiera que esté, quien está dando la lucha dentro de su país, no está dando la lucha desde una oficina con aire acondicionado desde el extranjero. Julio Jiménez Gelder, activista político de izquierda, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Prometo una entrevista más extensa después, pero por razones de tiempo no podemos seguir. Iván Carratú Molina, vicealmirante en retiro y especialista en defensa, gracias por haber estado con nosotros también para toda Latinoamérica. Su última palabra, vicealmirante, brevemente. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad que me han brindado de hablarle a los venezolanos y a toda la comunidad latinoamericana. En 1958, Venezuela por primera vez en la historia tuvo democracia. Los líderes políticos que nos llevaron a tener esa democracia siempre combatieron o lucharon desde el extranjero. No fue solamente Venezuela. La lucha política en Venezuela era proscrita. La Seguridad Nacional y todas las fuerzas policiales del régimen de Pérez Jiménez acabó y aniquiló cualquier expresión política. Solo así, desde el extranjero, un grupo de políticos que eran los jóvenes de 1928, se alzaron contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. 1958 llegan al poder político en Venezuela combatiendo desde el extranjero, no desde Venezuela. Hubo mártires, hubo líderes políticos fallecidos, hubo presos, hubo persecuciones, pero el grueso de la lucha política y la voluntad fue dirigida desde el extranjero. No quiero decir que en este momento sea así, ni mucho menos. Los tiempos cambian y la lucha política también cambian, y las razones son diferentes. Lo único que yo puedo decir es, ahora a los latinoamericanos que me escuchen, en Venezuela hay un sistema totalitario, con una sociedad fragmentada, sin liderazgo político visible que maneje situaciones de crisis que se puedan presentar en el país en cualquier momento, como la que estamos viviendo, es una crisis, en este caso estudiantil, donde la fuerza policial arremete salvajemente, calificándolo de genocidas, no solamente a los estudiantes, a las residencias privadas, a los vehículos, en las calles, a los vendedores, a los kioscos de revistas. Es una salvajada, vulgarmente hablando, que agrede a quien encuentra su paso. Eso, de alguna manera, tendrá que pararse. Y si no hay un freno desde el punto de vista político y civil, ese freno será desde el punto de vista militar, que estoy casi seguro que va a aparecer.